¿Alguien? Ya, pero está funcionando entonces. Bien. Entonces, vamos acá. Por ello. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es cómo se crean aplicaciones React, cómo se inicia desde el gestor de paquetes NPX. Entonces, vamos al CMD, ejecutar como administrador, y voy a crear una carpeta para dejar los proyectos. Entonces, MD, React proyectos, de React proyectos. Bien, si está todo instalado, significa que pueden hacer npm, menos b corta, y debería salir ya una versión instalada, ya, si ustedes instalaron Node en su equipo. Dentro de esto de acá, uno puede hacer, se llama npx create react app, bien, y voy a colocar primer app, ¿ya? Al hacer eso, entonces empezamos a generar el conjunto de paquetes ya instalados, o sea, para que no estén haciendo el React desde cero, ya hay un gestor de paquetes que arma la estructura completa de React y ya se puede ir trabajando directamente en ella. ¿Ya? El React, lo bueno que tiene es que separa el mundo y lo deja componentizado total. Entonces, la idea de poder hacer aplicaciones React es que uno, previamente, antes de hacer cualquier cosa, uno tenga claro cuáles son los elementos visuales que serán reusados. Esa es la gran contienda cuando uno hace front. No, el create-react-app es el comando para poder crear la aplicación, y mi primera app, esa es la carpeta. Claro, hay MD React Project, que es para crear una carpeta por CMD. Después nos metemos a la carpeta y el npm -b corta es para ver si tienen instalado Node. Y el npx create-react-app es para crear el proyecto ya de Node completito. Pero la próxima pregunta, lo que acabamos de hacer, ¿viene integrado a todo lo que estábamos viendo antes? ¿No? Todo lo que estábamos viendo antes de que podíamos acceder a eso del localhost, todo. Sí, así es. Y lo bueno de esto es que ya como ya tienen un backend, entonces van a unirlo con este frontend y se unen de dos formas. Hay dos grandes mundos en este cuento. Uno es cómo unir el front desde el backend, que eso es Axios, ¿ya? O sea, el mismo React le permite que uno pueda llamar APIs desde el momento en que está dentro del servidor. Y existe otro que es cuando tú estás en el browser, estás en el mismo navegador, estás en la página web y que necesitas llamar alguna otra cosa externa, eso se llama Ajax. Entonces vamos a estar jugando así. En servidor, Axios; en el browser, Ajax. Y vamos a estar haciendo integraciones. Bien. Yo les mostré cómo se hacía el Ajax en su momento. Cómo llega uno desde un botón, se genera y se conecta con el MongoDB y lo ingresa a algo. Bien. Ahora fíjense, dice, ¿por qué no dice happy hacking? Qué raro. Ya. Entonces ahí, arriba, si se fijan, el proyecto ya quedó armado al tiro. O sea, tiene todo. Lo único que hay que hacer es ingresar a la carpeta y empezar a trabajar en él. Y hay que tener una estructura de trabajo, ¿ya? Entonces voy a hacer cd, primera app, y luego npm start. Pero ojo, todo esto que está acá, todo esto que quedó instalado, es algo que ya hicimos en su momento con el backend. Ya nosotros hicimos un npm espacio init espacio menos menos, perdón, npm menos menos init espacio guión yes. ¿Se acuerdan? Hicimos un proyecto, ahí lo armábamos desde cero. Acá no estamos armando desde cero. Le decimos, ¿sabes qué? Ocupa la plantilla React, chao. Y ármalo tú. Al hacer eso, ya vienen los scripts armados. No tiene que uno llegar al package JSON y meterse a hacer el script. Esto ya está listo. Entonces uno llega y lo utiliza. Y acá, si se fijan, el comando que levanta una aplicación React se llama React Scripts. O sea, si uno quiere hacerlo manualmente, tendría que hacer React Script Start. El npm start lo que está haciendo por ti ese comando, ¿ya? Aquí está iniciando el deployment. Se fijan que
Ahí está localhost 3000, lo levantó en el puerto 3000. Y si está todo correcto, entonces va a mostrar la primera aplicación React que vamos a hacer un recorte ahí para que funcione. Ahí está cargando todavía. Ahí apareció. Bien. Entonces, ¿cómo trabajar React y cómo ir a navegarlo y qué cosas son importantes de React? Ahí vamos a ir agregando cosas. Me gusta a mí la personalización porque ustedes han hecho cosas en Bootstrap. He visto componentes Navbar, hemos visto algunos grid system, los rows, los call. Ya hemos visto cosas. Pero ¿cómo hacer para que esto funcione de manera lo más estandarizada posible? ¿Ya? Aquí es donde uno tiene que aplicar magias de componentes. Voy a pescar acá, desde de este proyecto vacío, ¿ya? Abrieron Visual Studio Code o el gestor que tengan, están desde cero, entonces voy a agregar una carpeta de trabajo. ¿Mm? Una vez que ya creó todo, ¿cómo lo hacía para abrir el localhost? Cuando se crea todo, tiene que espacio, cd espacio, el nombre de la carpeta que creaste, el nombre que le pusiste tú, ¿Sí? y después npm espacio start. Bien, ahora, acá, yo voy a agregar la carpeta de trabajo, que sería C, está en React Proyectos, primera app. Ahí lo agrego. Ver el explorador, y si se fijan, ya viene con todos los node modules, está el public, está los source, están todos, ¿ya? Y también está el package.json con bastantes librerías ya importadas. Y de hecho, esta es la parte que yo creo que ya la escribió por ustedes. El start, el build, el test, está todo. ¿Bien? Ahí uno puede ver qué es lo que hace. Y también tienen los conjuntos de dependencias, que son los que están acá. O sea, para uno hacer proyectos React, tienen que tener instalado React, React DOM y React Scripts. El Web Vitals ese no es tan necesario, pero en los tres anteriores son fundamentales. Estos tres que están acá, que los Testing Library, eso ya es cuando uno tiene que hacer prueba unitaria automatizada, eso sirve harto. Nosotros vamos a hacer eso, así que queda ahí listo. Ahora, ¿cómo llegamos ya a un proyecto React? Lo enlazamos con lo que tenemos hecho. ¿Cómo armamos la situación? React no tiene Bootstrap por defecto. Hay que configurarlo. Entonces, ¿dónde está cada cosa? Si ustedes ven la carpeta public, tiene un archivo que se llama index.html. Ese. ¿Qué es lo que es ese archivo index.html? Es donde se crean todas las páginas. Ahí es donde se crea el elemento que uno observa. Entonces, como ahí se crea todo lo que uno observa, uno puede añadirle cosas. ¿Bien? ¿Qué uno le puede añadir? Bootstrap. Le puede añadir jQuery. Todas esas cosas uno se las puede agregar. Entonces uno, cuando parte haciendo esto, después hay que llegar y, por ejemplo, no inventen la rueda. Recuerden que W3 School, se van a la parte de Bootstrap. Yo lo tenía abierto ya. Ahí está, aquí. Ahí. Sí, ya tenía abierto. Ahí está. Entonces, ¿qué hace que funcione Bootstrap? Estas dos líneas, que son el link y el script. Con eso uno lo copia y se lo lleva a Visual Studio Code. Y si se fijan, en Visual Studio Code, cualquier cosa que esté dentro de este tag head, después ya va a ser incorporado. Yo voy a colocarlo después de ese link, voy a colocar esos códigos. Y si se fijan, ahora tiene Bootstrap, Script, lo mismo que tenía la página, esas dos líneas, la línea 6 y la línea 7 se agregaron desde Bootstrap. Voy a agregar otra más, le voy a hacer espacio, que es para agregar jQuery. ¿Ya? Entonces acá también lo tenía cocinado, ¿se fijan? Aquí viene el script de jQuery. Aquí. Con esas tres cosas se pueden hacer mucho dentro de React. Muchísimo. ¿Ya? ¿Podría mandarse esas 3 líneas por el chat? Sí, por supuesto. Esas tres líneas son las más estándar, las que se utilizan bastante, así que ahora aquí siempre me jode el... Aquí. Ahí está. Bien, entonces... Ahí. Ya. Entonces ahí
Ajax, Google APIs, Ajax, Leaves. Ese es el que arma jQuery. Bien, ahora que está todo esto listo, también hay que saber dónde dibuja las cosas React, dónde mete código. Y donde mete código es un poquito más abajo. Fíjense en algo. Y noten esto. Dice, siempre me sale esta cuestión del node. Div ID root cierre div. Esa parte es la más importante de React. Si ustedes borran eso, no funciona React. Es así simple. ¿Por qué? Porque div ID root es donde meten código adentro. ¿Cómo se llama el código dentro de cualquier HTML? Se llaman inner HTML. Entonces la acción que hace el React es pescar ese div y le mete código entre medio, le mete código aquí, en esta parte de en esos dos lugares. Donde no hay nada, ahí le empieza a meter código. ¿Bien? ¿Cómo hace eso? Lo hace a través de los JavaScript tienen unas cosas que se llaman append-child, que uno puede agregarle tag interno. Entonces, acá, como va a ser este el lugar principal de todo, vamos a hacer esto. Class. Luego vamos a colocar aquí container-fluid. ¿Por qué hacer eso? Para que esa caja principal esté ocupando todo el ancho y lo esté ocupando de manera responsiva. Con eso ya tenemos todo cuadrado. O sea, el grid system, va a funcionar el tema de los flex y va a funcionar el box model. Ya todo eso ya queda listo. Solamente haciendo eso. Luego de eso, ya teniendo esto armado, podemos ir al otro lado, que es donde hace la peguita. Entonces aquí, index.js. Index.js es el que se encarga de llevar todos los componentes los lleva hacia ese lugar donde les mostré. Fíjense, dice const root. ¿Qué significa ese const root? Dice React DOM create root. O sea, acá le está diciendo, ¿dónde voy a crear ese lugar principal de todo el código? Lo voy a crear en un lugar que se llama root. ¿Se fijan? Y es justamente el tag anterior se llamaba, si se fijan ahí, se llama ID root. Entonces, ¿dónde va a dejar todo el código? En esa parte. Luego, ¿qué código es el que va a dejar? Y fíjense en algo, dice root render. ¿Y qué significa ese root render? Todos los componentes React, el que sea, tiene que hacer un render. ¿Qué es lo que es el proceso render? Que pesca todos los códigos, los procesa y los convierte en HTML. Eso es React root render. Ahora, fíjense en algo, el render tiene una cosa principal. Todas las cosas que hagan render tienen que tener como regla un solo tag. Aquí, si se fijan, el render de esto tiene un solo tag que se llama React Strict Mode. Y adentro de él pueden haber los que quieran. Pero en este caso hay uno solo. ¿Qué significa ese React Strict Mode? Es que cada vez que ustedes hagan algún componente va a ser validado. Va a ver si es que los tags están bien formados. Si abriste un tag, lo cerraste. Que si tiene un código, el código esté correcto. Lo precompila. Lo hace una revisión. ¿Bien? Ahora, aquí dice que trae un app. Ese app está bajito, acá. Y esto es lo que nosotros vemos en la página web. ¿Se fijan? Logo, app CSS, aquí se colocan las hojas de estilo. Ahí. Si es que uno quisiera colocar hojas de estilo. Y también acá en la función app, si fijan, tiene una cosa que se llama return. Y ese return, ¿qué es lo que hace? Que cada vez que uno llame a app, genera todo ese código. Hay una diferencia súper clara dentro de React que es importantísima. Si ustedes ven, dice div, dice class name. Cada vez que uno pone class name dentro de React, eso se convierte en el código como class. Y eso lo podemos comprobar. Acá en la página donde se hizo la revisión, aquí, si apretamos clic derecho, inspeccionar, fíjense en algo. Dice div class app. Div class container fluid. ¿Se fija que está el código? Div class container fluid ID root. Y adentro de eso tiene div class app, que es exactamente esto que está acá.
pero no dice class name, dice solamente class, a secas. Entonces, todo lo que encuentre React que diga class name lo va a convertir en class. ¿Bien? Ahora, yo voy a llegar y todo esto que está aquí lo voy a desintegrar. O sea, partamos de cero. Esto vamos a hacer así. Inmediatamente, React, al tener el React Strict Mode, va a decir que no tengo ningún tag. Debo tener un solo tag. Entonces, un solo tag. Por ejemplo, un div. Ahí está bien al tiro. ¿Se fijan? Ya. Y aquí es donde uno tiene que empezar a armar lo que son los patrones de diseño. Si yo quiero que el código tenga, por ejemplo, la página tenga un título, y ese título lo quiero hacer de una cierta forma, digo, sabes que un título tiene una franjita arriba y abajo tiene un color, uno tiene que armar esas plantillas, tiene que plantearlas desde antes. Entonces, acá en el React uno puede hacerlo así. Fíjense en esto, voy a colocar título, ese tag no existe, ¿se fijan? Y en mi imaginario de título le voy a agregar un dato, le voy a decir cabecera. Y cabecera va a decir hola. Y le voy a después decir cuerpo y va a decir chao. Bien. Entonces estoy creando algo que no existe, un tag que está dentro de la aplicación y quiero que reciba esos parámetros. Entonces, todas las cosas que están en React uno las puede convertir en componentes. Ahora, ¿cómo uno convierte componentes? Esa es una buena forma de hacerlo. Fíjense, voy a pescar esto y lo voy a convertir en class. Le voy a sacar esa función. Luego, esto que está acá, extends react.component. Ahora está orientado a objeto, que es como lo conocen ustedes. Orientación a objeto. Luego, este return tiene que pertenecer a algún método. Ya, ¿cuál método va a ser? Render. De esa forma, estamos diciendo que el componente, cuando le hagan render, tiene que retornar ese div con ese título, que no existe aún. Entonces, esta manera que yo le estoy mostrando acá, este logo ya no está usando, ni este app tampoco, así que lo voy a sacar. Así, esa es la forma básica de un componente. Y vamos a decir que la aplicación también es un componente. Entonces, al tener la forma así, uno puede agregar muchas más cosas. Puede agregar lo que se llaman los state, puede agregar métodos, puede agregar elementos que ocurren cuando se inicia, cuando termina. Hay muchas cosas que se agregan uno ya colocándolo orientado a objetos. ¿Bien? Por ahora voy a crear el título. Fíjense, título no existe. ¿Dónde debemos ordenarlo? Acá tenemos la carpeta que se llama source, los códigos. ¿Ven? En la carpeta código, clic derecho, nueva carpeta. Y dentro de eso va a haber una cosa que se llama components. ¿Bien? Dentro de la carpeta components es donde uno va a colocar todos los componentes que se te ocurran. Entonces la idea es, antes que programen cualquier cosa, vean, hagan un sketch. ¿Se acuerdan que le hablé que es mejor hacer un sketch? Mano alzada, bosquejo. Y de ese bosquejo decir, ah, mira, estas son todas las pantallas parecidas. O estos son todos los cuadritos parecidos. Y armar algo más genérico. Entonces de aquí, clic derecho, nuevo archivo, y voy a colocar título.js. ¿Quién es título.js? Va a ser un componente. Entonces aquí lo mismo. Esto se convierte en un copy-paste, miren. Clic, pescamos todo esto que está acá, copiar, y nos vamos a título. Pegar. Y en vez de que se llame app, se va a llamar título. En vez de exportar app, es título. En vez de retornar ese título cabecera, vamos a decir el elemento concreto. O sea, acá va a ser un H4, por ejemplo, y quiero acá un, no sé, un H3. ¿Bien? Así nomás. Entonces, ¿cómo se colocan dentro de este título? Que lo único que va a hacer es colocar un H4 y un H3. ¿Cómo se meten los datos que estaban dentro de el tag título? Los datos son cabecera y cuerpo. ¿Se fijaron? Eso para efectos de prácticos, título tiene atributos. Tiene el atributo cabecera y tiene el atributo cuerpo.
y ambos tienen valores hola y chao. Ahora, ¿cómo me llevo esos datos y los llevo al título? Aquí se coloca llaves. En el momento en que ustedes colocan llaves dentro de un código React, lo que están haciendo es un tipo de código específico que se llama JSX. Código JSX. Y el código el JSX es como cualquier lenguaje de programación. Ustedes pueden colocar 1 más 2 y les va a sumar. Como lo han hecho en Python, como lo han hecho en cualquier parte. Entonces uno llega y si abre llaves, lo que está haciendo es llamando a código. Ahora, ¿qué código conviene? Llamar a esos parámetros. ¿Dónde están esos parámetros? Se le llaman props o propiedades. Entonces, this.props.cabecera. ¿Se fijan? O sea, lo que venía en título, le pasamos el dato hola. ¿Se fijan? Ahora, acá abajito, llaves, this.props.cuerpo. Y ahora lo que venía en cuerpo, se le pasa ahí al H3. ¿Bien? Ahora, ojo con algo. Actualmente, título, este código fuente, no lo conoce nadie. El proyecto en ningún momento nadie lo ha importado. Aquí está listo para exportarlo. Dice Export Default Título. El módulo se puede importar desde cualquier código, pero no se ha hecho importación. Entonces, desde la app, uno dice import título from ./components /título. Y en ese momento, ahora ese código está disponible en la aplicación. Y ahora se va a resolver de la siguiente forma. Título dice, ¿dónde está el código título? Está en component título. Le va a pasar cabecera y cuerpo. ¿Cómo resuelve título eso? Llega y hace un H3 un H4 con la cabecera y hace un H3 con el cuerpo. Bien, veamos el resultado. Voy a guardar esto y vamos aquí al código. Y fíjense, si inspeccionamos esto, nos encontramos con lo siguiente, miren. Tiene un div y dentro de ese div, ¿qué tiene? Un hola chao. En un H4 y en un H3. Entonces, así cualquier componente puede ser reusado. Ahora, ¿qué es conveniente para un componente? Bueno, por ejemplo, si ustedes quieren armar aplicaciones que tengan diferentes perfiles, lo que pueden hacer es llegar y decir, bueno, tengo un navbar central y lo que hago es mandarlo a un componente que reciba parámetros y dice, bueno, si soy administrador, te muestro esto. Si soy encargado, muestro esto otro. Un if colocado entre medio. ¿Bien? Entonces ahí uno puede armar varias cosas. Ya. Y vamos a otro tema importantísimo aquí. ¿Se fijaron que aquí al momento estamos haciendo algo muy simple? Es pescar una cosa y llevarlo a otro formato. Es un formato a otro nomás. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando la problemática es que hay muchos datos? Ustedes hicieron backend y en el backend cuando uno llegaba y pedía un get, traía un montón de objetos, un JSON completo. Entonces, ¿cómo uno puede hacer para que el programa de acá llegue y pueda tener datos sin necesariamente conectarse a la base de datos? Sino que yo quiero unos pequeños datos para yo poder jugar, para poder probar códigos. Entonces uno lo que hace acá, inmediatamente en el source, aprieta clic derecho, nueva carpeta y arma lo que se llaman los mocking. Y ahí uno puede crear data. Por ejemplo, clic derecho, nuevo archivo, y voy a decir, no sé, ¿qué podría hacer? Voy a colocar perfiles, ¿ya? Para crear un combo box con puros perfiles, ¿ya? Perfiles.js. ¿Bien? Entonces, aquí, en esta parte de perfiles JS, uno puede crear la variable que uno quiera. Uno dice, let datos es igual a corchete cuadrado, así, y póngase usted llaves, coma. Voy a crear 3 perfiles, así, ahí. Y eso después, lo mismo que uno hace acá en el título, export default, eso de ahí,
lo mismo. Uno coloca export default datos. Y fíjense que en estos datos que están acá podemos colocar lo que queramos. Por ejemplo, en el perfil decir ID 1, nombre administrador. Bien. ID 2, nombre encargado. Bien. Y acá ID 2, 3, nombre usuario. Bien. Entonces, aquí estoy generando data de la nada. O sea, ustedes para poder programar no necesariamente necesitan que esté conectado al tiro. Muy probablemente cuando uno llegue y tenga que armar una página web, lo primero que va a hacer es arma toda la página y de repente empieza a razonar qué datos necesito. Y aquí uno puede generarse los mismos datos que va a usar. No es necesario que estén conectados al tiro a un servicio. De hecho, una de las cosas que uno hace para poder facilitarse el tema es que uno trata de armar también conjuntos de códigos que ayuden también a simular respuestas de servicio. Y también para personas que están recién trabajando en front, les facilita también la pega. Porque dicen, bueno, ya, tú no sabes hacer backend, sabes hacer solamente front. Y le dejan la pega del front. Y le pasan los datos de prueba al tiro. Y no es necesario que tengan todos conectados. ¿Bien? Y eso ayuda muchísimo. ¿Bien? Entonces, desde allí, uno puede armar varias situaciones. Ahora, ¿cómo importamos estos datos? Los datos se importan tal cual como se importan los otros. ¿Ya? Aquí uno puede llegar y decir import perfiles, voy a llamarle así, perfiles o datos nomás, datos, from.latch mocking y después perfiles. Y ahora esa variable datos es un JSON con toda la data. Y lo puede reutilizar. ¿Bien? Una pregunta, ustedes dicen que esto se hace un JSON automáticamente, pero tiene que tener algún